dos escritoras, una poeta y una narradora, Alejandra Pizarnik y Clarice Lispector. Bueno, se dice que las vanguardias han permitido innovar. Se dice que las vanguardias han permitido a la mujer acceder a una mayor expresión, libertad expresiva. En parte es cierto, ¿no? Porque, pero bueno, no, es relativo, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, los surrealistas sumamente machistas, y para quienes sus musas eran sumamente machistas, y para ellos sus musas, que sin embargo eran poetas y pintoras de talento, pero fueron sujeto de inspiración para ellos, pero no les reconocía realmente derecho a una voz, una expresión y ni a un cuarto propio. Entonces, bueno, el reconocimiento ha sido lento, tardío. Hablando de narrativa, por ejemplo, en la década de los 60, 70, tanto España como después América Latina, pues entonces se estremecieron con el boom literario latinoamericano, eminentemente masculino. Hay que recordar, por ejemplo, que José Donoso, al final de su ensayo Historia personal del boom, aparte, ¿no? Además de los 4 consagrados, considera categorías que va ampliando, es cierto, va añadiendo bastante nombre, pero dice que es una clasificación peligrosa, ¿no? De que es mejor considerar como un juego, pero dentro de esas clasificaciones solo menciona a una mujer, y esa mujer es Rosario Castellanos, la mexicana. O Rosario Castellanos, que justamente de manera irónica dijo: la genialidad aparece como una especie de masculinidad superior, y en consecuencia la mujer nunca podrá ser genial, pues vive de modo inconsciente, mientras el hombre es consciente, y todavía más consciente el genio. Una sola mujer, cuando en la misma época había por lo menos conocidas 3, ¿no? Estaba Elena Garro, de la que después van a hablar, estaba María Luisa Bombal y estaba también Clarice Lispector. La chilena María Luisa Bombal, que intentó asesinar a su ex esposo, ¿no? Adicta al alcohol, que murió pobre, abandonada, ¿no? En un hospital público, cuando su narrativa, tanto la Amortajada y la última Niebla, marcaron un hito en la historia de la literatura y echaron los fundamentos de temáticas que luego van a abordar las mujeres, ¿no? Las novelas de mujeres. La mexicana Elena Garro, pues entonces pesa su talento, ex esposa de Octavio Paz, que la ninguneó cuando alabó a otras poetas o mujeres, ¿no? Menospreciada, y hasta el punto de que se exilió. Y la brasileña Clarice Lispector, de la que vamos a hablar ahora junto con Alejandra Pizarnik. Yo quería hacer una presentación general de ambas, viendo un poco lo que las caracteriza, porque son 2 mujeres cuya expresión rompió con los cánones literarios, pero que escaparon al rechazo de sus contemporáneos, y eso es importante. 2 mujeres magistralmente transgresoras, ¿no? Que hicieron uso total de una libertad expresiva, que renovaron la estructura, la forma, el lenguaje para expresar su mundo interior. Y 2 mujeres que hicieron una escritura de reconocimiento, de redefinición, no solo de sí mismas, ¿no? Sino de la mujer, de su sentir y de su expresión. Entonces, voy a ver primero para ambas similitudes y diferencias en su trayectoria y vivencias antes de abordar la obra de cada uno. En biografía, similitudes: padres migrantes de Europa del Este, rusos judíos para Alejandra Pizarnik y ucranianos para Lispector. Salud, ambas depresivas, ¿no? Uso de somnífero, etcétera, con muerte dramáticas, un suicidio, la otra cáncer. La producción, una producción temprana y exitosa. Su feminismo, bueno, es expresión de un feminismo no siempre contestatario. Alejandra Pizarnik dijo lo siguiente: afirmo que haber nacido mujer es una desgracia
como ser judío, ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta, ser argentino. Eh, Clarice Lispector no critica lo modo de vida convencional, sino que ella lo que espera es, digamos, critica más bien lo que se espera de una mujer escritora, ¿no? Lo que ella quería era trabajar para comer, educar a sus hijos y seguir escribiendo. Es decir, conciliar su vida pública con su vida privada. Es un poco, recuerda un poco lo que acaba de decir Victoria, ¿no? Respecto a Blanca Varela, justamente. La escritura de ambas similitudes también, la concisión, el desafío a reglas sintácticas, un trabajo intenso sobre el lenguaje, una búsqueda constante por encontrar la palabra exacta, ¿no? Y como no la encuentran, pues es algo que las lleva a ambas al silencio. Sus diferencias son más que todo en sus recorridos, ¿no? El de Alejandra Pizarnik, un recorrido caótico por completo. Estudió filosofía, letra, periodismo, pintura, viajó a París, se quedó 4 años, se regresó, se quedó pero no se calmó. ¿Ah? Eh, y Clarice Lispector, mucho más formal, estudió Derecho, se casó, no terminó Derecho, ¿eh? Se casó con un colega, ¿no? Diplomático, tuvo hijos, pero se divorció, ¿no? Y poca vida social, a diferencia de, y literaria, a diferencia de Alejandra Pizarnik. Su vida sentimental, lógicamente, dado, digamos, el recorrido de Alejandra Pizarnik, la suya desordenada, caótica, que evolucionó siempre entre relaciones bisexuales y fue víctima de un encierro voluntario en el armario. ¿No? Y Clarice Lispector, salvo su divorcio, pues una discreción absoluta sobre su vida privada. Entonces, bueno, después de esa breve descripción, cómo situarlas dentro de la tradición literaria latinoamericana, que es el tema de esa mesa. ¿No? Es cierto, ya se ha dicho varias veces que luego de las independencias, en el siglo XIX, las necesidades económicas llevaron a las mujeres a asumir roles en el espacio público. ¿No? Entonces se abre esa brecha por la que algunas empiezan a ganarse la vida con su pluma. Y si bien, bueno, como siempre es cierto, estamos hablando ahí sobre todo de Clorinda Mato de Turner y de Mercedes Cabello, ¿no? Pero si bien sus novelas seguían siendo tradicionales en la forma, en la construcción, ya se asomaban elementos de rebeldía, de crítica al sistema patriarcal imperante. Entonces, mientras fueron aceptadas a nivel de la ficción y premiadas incluso, pues, del momento en que ingresan al terreno público a través de sus artículos periodísticos, ahí son rechazadas, ¿no? Son rechazadas y es, digamos, fatal para ellas, ya de Clorinda Mato tiene que irse del país, va a Argentina, y Mercedes Cabello pues se interna en un asilo donde muere. Pero ellas abrieron las brechas, ¿no? En la tradición latinoamericana respecto a la escritura de mujer. Entonces luego, como dije en la introducción, las vanguardias ampliaron la brecha y de a poco las mujeres se labraron un camino, el camino de una voz propia, fuera de los marcos tradicionalmente asignados a la expresión femenina. Entonces, empezando con Alejandra Pizarnik, ella es más conocida por su poesía que por su prosa, y eso que tiene una prosa abundante, con obra de teatro, relatos, artículos, ensayos, que la fueron visibilizando porque salían en periódicos, escribían en revistas. En cuanto a su vida, producción y vida personal, cuando ya estaba bien instalada y reconocida en Argentina y joven, ¿no? En los años 60, y ella nació en 36, cuando ya estaba bien insertada en una vida social y literaria en Buenos Aires, pues entonces se parte a París, ¿no? Ahí se queda 4 años, frecuenta el mundo intelectual de la época,
el mismo Octavio Paz le prologa su poemario Árbol de Diana. Cortázar la apoya, descubre a Antonin Artaud, ¿no? Que realmente la va a fascinar, y después se regresa. Y se regresa a Buenos Aires y ahí cambia todo, ¿no? Vive en un pequeño departamento que le había dejado su madre, una madre odiada y adorada a la vez, que siempre había marcado una preferencia notoria por la hermana, que a diferencia de Alejandra, no era asmática, no tartamudeaba, no era gorda y ni tenía acné, ¿no? Bueno, todo eso problemas que en realidad muy complejos, ¿no? Que llegaron a Alejandra Pizarnik al uso de anfetaminas para bajar el peso y a sesiones de psicoanálisis, ¿no? Las sesiones no mejoraron casi nada, pero sí tuvieron una ventaja a nivel de su escritura, es que la llevaron a una poesía de tipo onírico. Entonces tenía en ese cuarto o mini departamento que le había dejado su madre, pues tenía un pizarrón, ¿no? Donde ella anotaba esbozos de poema, ideas, ¿no? Y así trabajaba. En realidad escribía todo lo que tenía a su alcance. Y la víspera de su suicidio, que fue el 25 de septiembre del 72, había dos anotaciones en esta pizarra. La parte superior, o vida, o lengua, o Isidoro. Y más abajo, en la última, no quiero ir nada más que hasta el fondo. Y si cito esto, esas anotaciones, es que justamente enmarcan su vida y reflejan el tenor de su poesía. Isidora Duncan, claro, lógicamente es el conde de Lautréamont, cuyos cantos de Maldoror encandilaron a los surrealistas, ¿no? Por su concepto de la palabra inmediata. Inspiró mucho a Alejandra Pizarnik, que ella usó un fragmento creo que el canto 4, me parece, para su texto del infierno musical. Y después esa anotación, no quiero ir nada más que hasta el fondo, refleja su eterna angustia existencial, ¿no? Permanente en su poesía, donde enfoca la temática permanente, es la infancia, la orfandad, la atracción a la muerte, lo onírico. Entonces, ese regreso a Buenos Aires en el 64, lejos del círculo protector de parisino, es su peor época vivencial, ¿no? Pero su mejor época creativa, ¿no? Cuando realmente en un intento desesperado trata de dos cosas: encontrar su identidad y encontrar el lenguaje adecuado. Es decir, busca. Ese verbo al que ella le dio la siguiente definición: buscar. No es un verbo, sino un vértigo. No indica acción. No quiere decir ir al encuentro de alguien, sino yacer porque alguien no viene. Entonces, bueno, veamos primero la búsqueda de su identidad. Fue acrecentada por ya desde un principio la conciencia de ser de un medio judío, donde en la casa hablaban yiddish y ella no lo entendía, bueno, lo entendía, pero no lo hablaba, ¿no? Pues la muerte de su padre va acrecentando su sentimiento de identidad y declara súbitamente sentirse mucho más judía que argentina. En el teatro, en la obra Los perturbadores entre lilas, cada persona es un yo distinto de Alejandra Pizarnik. Un personaje dice: ¿y quién te garantiza que vos no sos la sombra de alguno de mis yos? Es una pregunta de Sigismunda a Carol. Bueno, nótese esa irónica, indirecta, cambio de género, ¿no? De un personaje de La vida de sueño de Calderón, ¿no? De Sigismundo a Sigismunda. Y en poesía dice: temo dejar de ser la que nunca fui. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. La segunda búsqueda es la del lenguaje adecuado. Es una búsqueda para ella obsesiva. Los términos de
palabra, de silencio son recurrentes en sus poemas, en cualquier de su poemario, y su obsesión va justamente más allá de la palabra, porque no la encuentra, ¿no? Cuando dice, nunca es eso lo que uno quiere decir. Entonces, intenta traspasar los límites de lo verbal y por eso recurre a lo visual, ¿no? Al espacio en blanco, es decir, al silencio, en realidad, es un espacio en blanco. Porque para Alejandra Pizarnik, el significado oculto, ¿no? De los poemas está en los espacios en blanco, en su construcción gráfica en la página. En eso le ayudó mucho la experiencia en el taller de pintura de Batlle, ¿no? En Buenos Aires, y entonces construye, eso le ayuda a distribuir el texto en la página, algo así un poco como los caligramas, ¿no? Caligrama de Guillaume Apollinaire. Entonces, esa forma gráfica del poema en la página refleja también su propia fragmentación. Son construcciones lingüísticamente despojadas y visualmente despejadas, ¿no? Eso, el vacío en el poema es también un reflejo de su propio vacío. Ese es lo más complejo, lo más difícil para ella, expresarse. Y entonces esa eterna niña mujer que como un Peter Pan argentino no quería crecer, que anhelaba regresar al jardín de la infancia, un término que aparece siempre, que aficionaba a Alicia en el País de la Maravilla y buscaba siempre detrás de los espejos otra realidad, que era incapaz de quedarse con sus amantes mucho tiempo porque una relación duradera le quitaba tiempo a su poesía, a su escritura, y que cuando estaba depresiva llamaba a los amigos para que vinieran de noche a contarle cuentos o leyendas para hacerla dormir como un niño. Pues entonces el lenguaje no logró salvarla, ¿no? Adicta a las anfetaminas, al cigarrillo, al alcohol y luego de alternar los intentos suicidas con los internamientos psiquiátricos, pues optó por un silencio definitivo en septiembre del 72. A mí me gustó mucho lo que Julio Cortázar le escribió. Julio Cortázar le ayudó mucho, ¿no? Su esposa también, Aurora Bermúdez, porque ella después se encargó de recoger la obra póstuma, muchos documentos, y de mandarlos a la Universidad de Princeton, porque había allá muchos escritores argentinos. Entonces, Cortázar, al enterarse antes, cuando se enteró de su depresión más fuerte, le escribió: yo te reclamo enlace con esto que nos envuelve a todos, pero en un silencio de renuncia voluntaria. Yo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escribime, coño, y perdona el tono. Y al enterarse de su muerte, escribe lo siguiente: puesto que el Hades no existe, seguramente estás allá, último hotel, último sueño, pasajera obstinada de la ausencia, sin equipaje ni papeles, dando por óvulo un cuaderno, un lápiz de color. Aceptalo, barquero. Nadie pagó más caro el ingreso al jardín donde Alicia la esperaba. No hay duda que un personaje tan dramático, tan borderline, tan chica mala, fascine, ¿no? Pero así, curiosamente, durante mucho tiempo y desgraciadamente, en muchos casos todavía, se diferencia la apreciación de los comportamientos según el género de quien lo manifestara, ¿no? Si la depresión, la tristeza, las drogas, el alcohol, eventualmente el suicidio, son propios de un comportamiento femenino, bueno, se atribuye a una fragilidad emocional, a un trastorno psíquico. Pero si son propios de un comportamiento masculino, ahí son la consecuencia de su genialidad, lógicamente, una genialidad tan impactante que incluso ellos mismos no la pueden soportar, ¿no? Pero aún así, la que se llamó l'enfant terrible, ¿no? De la poesía latinoamericana, se mereció el calificativo de poeta maldita, ¿no? Que le permitió ingresar al
panteón de los poetas favoritas, los malditos. Pero como dijo Cortázar, tuvo que pagar bien caro el ingreso. Entonces, bueno, paso ahora a Clarice Lispector, otra perturbadora, otra transgresora del lenguaje. Ella nació en 1920 y murió en 1977, y cuando irrumpe en el escenario, ella irrumpe en un escenario literario vacío de mujeres, ¿no? Pero desde la primera novela lo revoluciona. Tiene 24 años, estamos en 1944, y esa primera novela, Cerca del corazón salvaje, que recibe el premio de mejor novela del año, prefigura ya su voz narrativa innovadora, que rompe por completo con los esquemas tradicionales. Ella fue siempre y sigue siendo considerada como hermética, pero ella se defiende. Ella precisa que entender o no sus textos no es cuestión de inteligencia, sino de sentir. Además, añade siempre que ella no escribe para agradar a nadie, ¿no? O sea, dicho de otra manera, no hará ninguna concesión. Cerca del corazón salvaje es una novela psicológica que describe el universo femenino, pero en sus dos facetas, faceta pública y faceta privada. Es un monólogo, que era una forma no usada en la época, en la narrativa brasileña, poco usada, en el que una mujer de clase acomodada termina cuestionando su vida convencional. Eh, una novela en la que la protagonista se afirma y se reivindica al final, negando lo anterior. Entonces, uno no puede dejar de ver cierta similitud con la autora, ¿no? Que llevó una vida también convencional, holgada, ¿no? Esposa de un diplomático, de quien se separó porque justamente esa vida itinerante de años la alejaba demasiado del Brasil, su país adoptivo, al que había llegado sus padres cuando ella tenía 2 años. Y yo quería hacer acá una pequeña referencia, una precisión, porque quizás eso haya influido en su comportamiento en cuanto a tipo de vida que escogió. Eh, Clarice Lispector había sido procreada en Ucrania con un objetivo: curar a su madre de una sífilis que, producto de una violación colectiva de soldados rusos. Y la creencia en Ucrania era que pues, la única cura era tener un hijo. Entonces nació Clarice, pero murió su madre. No de inmediato, unos años después, cuando tenía 8 o 9 años. Pero uno puede preguntarse si, quién sabe, si justamente la adecuación a normas convencionales de Clarice Lispector en su vida privada, ¿no? Se debe a un sentimiento de culpa que nadie le achacó, ¿no? Pero que la llevó a cumplir con lo que se esperaba de una mujer de la época, ¿no? Proteger, casarse, procrear, educar a sus hijos, es decir, llevar una vida normal. Entonces, como lo declaró ella, y eso es interesante porque no todas las mujeres lo declaran, pero eso se acerca también efectivamente a ese rol que mencionó Victoria Guerrero hablando eh, bueno, disculpe, ya, Blanca Varela, diciendo, Clarice Lispector decía, yo quería sentirme una mujer común y corriente. Sí, ella quería ser una mujer normal, quería vivir en un departamento normal, educar a sus hijos y trabajar para comer. Era su objetivo. Es decir, su herramienta resultó ser la palabra, no tenía otra forma. Y una palabra que ella había cultivado desde la niñez. Desde muy niña empezó a escribir cuentos, pero siempre se los rechazaba diciéndole que eso no eran cuentos, eran reflexiones. Adolescente siguió escribiendo,
y reconoce que era una escritura caótica, intensa y totalmente fuera de la realidad. Y entonces recién cuando la palabra se vuelve oficio para ganarse la vida, cuando empieza a escribir en revistas, en periódicos, ella domestica esa palabra rebelde, domestica su expresión, deja la introspección y habla de lo que ahora o que incluso se podría considerar como frívolo, ¿no? Habla de maquillaje, de ropa, de moda, de comida de niños. Era un poco un modelo, un referente, porque era muy hermosa, ¿no? Bellísima. Entonces, por lo tanto, su imagen reflejaba el mundo de glamour que ella no defendía un mundo de glamour, sino que para la gente la veía así cuando ella quería hablar justamente de lo más común, de la vida cotidiana fuera de todo glamour. Eh, y de la misma manera, el mundo de sus novelas y de sus cuentos es el mundo de lo cotidiano, un mundo de gente sencilla, sin ambiciones, un mundo donde todo es normal hasta que se produzca una fisura, un signo insignificante, pero que basta para que se derrumba la seguridad de lo cotidiano y que los protagonistas se vuelvan otros, ¿no? Empiecen a reflexionar sobre sí mismo. En su novela La Pasión según G.H., ilustra esa temática en que los personajes de Clarice Lispector cuestionan su identidad. Basta en esa novela con una simple cucaracha kafkaiana, ¿no? Para que una mujer se replantee, una mujer de clase alta, se replantee su condición de mujer de clase alta, enfrentándose al asco y al horror que le produce el insecto. Una cucaracha es un simple insecto, ¿no? Bueno, por cierto, asqueroso, ¿no? Pero no tendría que cambiar la vida de alguien. Pero así trabaja el inspector. El menor indicio obliga a que el protagonista se cuestione la vida cuando otros habrían visto esa situación como un pequeño incidente sin importancia. Porque en realidad las tramas de Clarice Lispector son así, son tramas mínimas, ¿ah? No, pero en ellas es siempre ese elemento secundario ínfimo que sirve de punto de partida a la introspección. ¿No? Entonces, si las obras de Clarice Lispector de trama tan poco compleja resultan peculiares, es por su estructura, ¿no? Particular, por su estilo, por su lenguaje y por el hecho que a veces resulte difícil encajarlas en un género determinado. Podían ser cartas, monólogos, incluso parlamento, como en un soplo de vida. Es difícil saberlo. En realidad uno termina diciendo que finalmente no importa, lo importante es el contenido, es lo que se dice. Con una excepción, que es la de su última novela, La hora de la estrella, en la que Clarice Lispector por primera vez escribe una historia con un inicio y un final. Eh, Nombra a su protagonista, Macabea, y aborda un tema social, la miseria anónima, la inocencia pisoteada de todas esas jovencitas eh, provincianas, ¿no? Que llegan a la capital o a las capitales regionales en busca de trabajo. Como dijo ella, es la historia de una muchacha que no sabía qué era lo que era y que por ello no se sentía infeliz. ¿No? O sea, su concepto de gente común y sencilla. Una historia con un humor absurdo, ¿no? Para contar justamente lo absurdo existencial, donde uno encuentra todos los elementos propios de su inquietud lingüística. Por ejemplo, cuando esa chica, ya cuyo único placer, pero enorme, es los domingos comer manjar blanco con queso, que es una epifanía para ella, pues entonces
se encuentra con un joven y los dos tímidos, provinciano como ella, y los dos tímidos que no sé, van a pasear, pero como dice Clarice Lispector, pero no sabían cómo uno se pasea. Entonces paran delante de una ferretería y frente a todo lo que pueda haber escaparate, no saben qué decir, se instalan en silencio. Y para ellos, cuando se va a entablar una relación con alguien, aunque sea puramente comunicativa, pues hay que hablar. Y a la pobre Macabea no se le ocurre al cabo de varios momentos nada más que decir, a mí me gustan mucho los clavos, ¿ah? Y a usted. Ya, y allí vemos, bueno, entonces que bajo ese humor tan absurdo está todo un mundo, ¿no? Que ese contraste entre el habla, la comunicación, el desconocimiento de un mundo urbano para esa chica. Y un Cristiana, desenlace, Cristiana, disculpe, tiene unos 3 minutos para ya, concluir su ya exposición. termino, ya. Y Ok. un desenlace absurdo, pero que parte de la costumbre que tenía justamente Clarice Lispector de recurrir a videntes, ¿no? Eh, cuando ella sabía que ya tenía cáncer y estaba perdida. Entonces tenemos ese humor absurdo que aparece. Y es cierto que lo que quiera ella es llegar al otro. Con esa novela es cuando se abre más hacia los otros. Y para eso necesita la palabra, como Clarice Lispector, la escritura es su salvación. ¿Ah? Pero en vez de, incapaz de decir, en vez de recurrir digamos, a los espacios en blanco, lógicamente, aunque sí los usa como entre líneas, ella dice que en realidad la no palabra se encuentra entre líneas, ¿no? Es un poco, y usa un lenguaje escuálido para decirlo, ¿no? Rompe, dije, con la sintaxis, una novela puede empezar con una coma y terminar con 2 puntos, y siempre va a estar con esa frustración respecto a no poder decir lo que quería. Una personalidad también muy particular, ¿no? En que era muy parca en palabras, ¿no? Siempre rechazaba las entrevistas, pero sin embargo fue capaz de tener una comunicación muy fluida en las crónicas que tenía en sus periódicos, ¿no? La gente le escribía y les contestaba. Eh, una mujer que afirmaba no poder vivir sin escribir, y que hizo de ese concepto, de esa fusión, su razón de vivir, ¿no? Quizás el mejor ejemplo se encuentra en su final, cuando en el hospital, ¿no? Tuvo una fuerte hemorragia el día de su muerte y la enfermera se precipitó hacia ella cuando ella quería levantarse. Ella le gritó, usted mató a mi personaje. Ya, eso para terminar con Clarice Lispector y con 2 mujeres que dedicaron su vida a la escritura, que vieron en ello un refugio frustrante, es cierto, a nivel expresivo, que vencieron prejuicios y barreras literarias, pero que finalmente fueron fieles a una tradición de rebeldía de la mujer en la literatura latinoamericana.